Como José Luis dice, bueno, yo he aceptado esto hace la friolera de 30 años que traduje, prologué y hice todos aquellos estudios en torno al discurso del rectorado, y os confieso tranquilamente que hace muchísimo tiempo que no me ocupaba de este tipo de temas. Más bien, siempre me parecía que era, digamos, algo así como intervenciones que Heidegger hacía en sus cursos, más bien de tipo coyuntural y episódico, y yo como buen metafísico iba al meollo del asunto, un poco despreciando esa especie de hojarasca, que no es tal, ¿no? En un pensamiento que es tan radicalmente situacional y tan absolutamente respectivo respecto de la situación, eso es una falsa representación, ¿no? De manera que yo lo que pretendía, lo que le dije un poco a María José y a José Luis, es que el más allá del rectorado, me refiero más bien casi al más acá del rectorado, ¿no? En el sentido de que no voy a hablar del discurso del rectorado como tal, que es el pronunciamiento oficial de Heidegger sobre la universidad, sino a los múltiples y dispersas referencias que a la universidad hace Heidegger en los cursos que van de 1919 a 1929, en esa década que se ha llamado a veces la década fenomenológica de Heidegger, pero en los cuales hay, digo, referencias dispersas, no monográficas, hay como que recogerlas, y que contienen, yo creo, en buena parte como las explicaciones de fondo, filosóficas de fondo, del tránsito hacia esas expresiones enfáticas y grandilocuentes del discurso del rectorado. De manera que yo voy a tratar simplemente de decir dos o tres cosas sobre el marco básico en que eso se produce, que es la idea de filosofía. ¿Cuál es la idea de filosofía que Heidegger va forjando? Y que, si nos damos cuenta, es lo primero de lo que hablan todos los cursos de Heidegger. Cuando empieza Heidegger a profesar, obviamente hablando como profesor no numerario en la Universidad de Friburgo en el año 1919, su primer curso se llama La idea de la filosofía y el problema de la Weltanschauung, de la concepción del mundo. Y ese comienzo siempre en torno a la idea de filosofía es casi constante en esos primeros cursos. Y es en ese marco en el que hace algunas referencias a la universidad, muy escasas y muy pobres. Si las leemos ahora con la esperanza o la mentalidad nuestra de ver algo sobre la institución universitaria, encontraremos poquísimo. Y eso creo que tiene relación exacta con su concepto de filosofía. Bueno, entonces, en ese sentido, lo primero que hay que darse cuenta es justo que esos años, 1919, 1929, son años de son archiconocidísimos, ¿no? En la problemática de la República de Weimar, así conocida, pero en el campo nuestro nos interesa sobre todo lo que hay en ese ambiente cultural y civil de hace justo un siglo es el fin de la guerra y la crisis de lo que podríamos llamar la cultura científica y el progresismo ligado al progreso de la ciencia. Y eso se traduce en una especie de caída radical del racionalismo. Heidegger dice en una de las cartas a su mujer del año 16 o 17, o por ahí de esos años, que él considera su tarea fundamental combatir el racionalismo. Combatir el racionalismo quiere decir combatir, digamos, la visión radicalmente intelectualista y unilateralmente intelectualista de la actividad, digamos, humana. Y es esa especie de crisis del intelectualismo de la ciencia, lo que, por cierto, 10 años después, en 1929, dice Heidegger, quien mejor lo vio eso fue Weber en su famosa conferencia sobre la ciencia como profesión, como profesión, ¿no? Cuando habló del desencantamiento del mundo. Entonces, es ese clima, diríamoslo así, de convicción como que de la unilateralización de la razón ilustrada ha producido la gran crisis que termina en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que por tanto tiene que haber toda una constante renovación, revolución, etc. Son las palabras constantes. Si por ejemplo leéis los años de aprendizaje filosófico de Gadamer, ¿no? Cuando habla de su llegada a Marburgo en 1918, exactamente el clima es el mismo, ¿no? La necesidad absoluta de una completa renovación, de una
absoluta revolución de los espíritus y tal, y en ese clima es en el que Heidegger empieza a dar esas clases, y en esa especie de búsqueda, en aquellos momentos, recordaréis probablemente, por digamos puras referencias culturales, que Nietzsche, que era un filósofo completamente ajeno a la academia, es muy leído fuera de la academia, pero enormemente leído. Es la época en que se traduce a Kierkegaard al alemán y todo el mundo lee a ese tipo de filósofos que no están académicamente reconocidos, pero que muestran una especie de crisis de la razón ilustrada y de una manera mucho más académica. Dilthey en ese momento habla ya de una Lebensfilosofía, de una filosofía claramente donde la tarea fundamental es volcar la racionalidad hacia aquellos aspectos menos tratados por la crítica kantiana, en el sentido de hacer una crítica que fuera de la razón histórica, es decir, de lo contingente, de lo puramente ligado a las contingencias humanas, donde parecía como que la razón no podía penetrar, ¿no? Y esa especie de necesidad de tratar con lo, entre comillas, irracional, es el clima de la época, ¿no? Bueno, pues en este contexto, ahora si hablo demasiado deprisa no lo decís, porque tengo que decir bastantes cosas, entonces ya sé que me voy a atropellar, ¿no? Y comer las palabras por la necesidad de ir rápido, ¿no? Bueno, entonces en este contexto Heidegger empieza a dar sus clases y dice que lo primero que hay que tratar de ver es qué es lo que hace, qué significa la filosofía como tarea y disciplina que se enseña en una universidad, ¿no? Y ahí se encuentra, digamos, con una especie de disyuntiva fundamental, lo que llama Weltanschauungsphilosophie, filosofías como Weltanschauung, como concepción del mundo, ¿no? O una filosofía cuya tarea es producir concepciones del mundo, ¿no? O una filosofía entendida esencialmente como ciencia, ¿no? Recordad que Husserl acababa de publicar 4 o 5 años antes de estas clases su famosísimo artículo en la revista Logos, que se llamaba Filosofía como ciencia estricta, ¿no? Philosophie als strenge Wissenschaft, ciencia estricta. Entonces, la idea de una filosofía como ciencia estricta y una filosofía como filosofía que produce concepciones del mundo para que los hombres sepamos manejarnos en él, ¿no? Son las dos destructivas básicas entre las que se mueve la cultura de ese tiempo, ¿no? Daros cuenta que es la época del neocantismo con sus 2 escuelas, y cómo la filosofía de los valores y la cultura promovida por el neocantismo es una de las sustentaciones, en último extremo, de las concepciones del mundo, ¿no? Bueno, pues ahí, en ese contexto, claro, una concepción del mundo, ¿qué es básicamente, ¿no? Dilthey, recordáis, había escrito la teoría de las concepciones del mundo, y la idea fundamental de la concepción del mundo es que tengamos algo así, que el hombre tenga una especie de visión global, integradora de todas las dimensiones de la vida humana, particularmente de los 3 ámbitos, las 3 dimensiones básicas, la afectiva, la volitiva y la racional, ¿no? de la intelectual, y que por consiguiente englobe cultura y valores, porque toda esa concepción del mundo está destinada en último extremo a orientarnos en nuestra acción en él. Digamos, dicho en términos orteguianos, hay que decir más bien que la concepción del mundo estaría destinada a saber a qué atenernos con las cosas, ¿no? Y por tanto, el engarce último es darnos una visión global que nos permita orientarnos en el proceloso mar del mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que justamente, esa especie de que la filosofía está destinada a, en último extremo, producir una concepción del mundo, es una de las destructivas básicas de la filosofía que se mueve, ¿no? En cambio, Husserl y digamos, diversas formas de epistemología, básicamente, o de teoría del conocimiento, lo que sostienen básicamente es que la filosofía tiene que organizarse y producir conocimientos del rigor y de la validez universal de las ciencias, de lo que siempre ha pretendido la ciencia. En ese artículo célebre, Husserl decía: una Weltanschauung, en definitiva, lo que pretende es algo que la filosofía, es verdad, lo pretendió desde siempre, que es la sabiduría. Es decir, lo que alcanzamos, digamos así, cuando tenemos una sabiduría de la vida. Decía Husserl, pero la filosofía, digamos, donde cuando hay ciencia, la sabiduría calla. Entonces, la filosofía tiene que estar del lado de esa idea de episteme, de decía ya en los griegos,
a las cuales cuando ella habla, las experiencias de la vida son secundarias o marginales respecto a eso. Y por consiguiente es en ese campo básico donde la filosofía tiene que integrarse en la ciencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la posición de Heidegger en esa disyuntiva? Claramente, Heidegger, digamos, claramente no, perdón, porque si leéis los textos, Heidegger pasa, lo que es claro Heidegger es que jamás querrá que la filosofía sea una Weltanschauung, una concepción del mundo, jamás. En cambio, pasa en múltiples ocasiones de decir que la filosofía es una ciencia y que decir que la filosofía es ciencia es un pleonasmo, porque ¿qué otra cosa puede ser la filosofía que la ciencia? Que ciencia cuando es eso desde el inicio. Pero en otros momentos dice que la filosofía no es ciencia, ni puede serlo. Y eso necesita una explicación que, a mi entender, es básicamente la siguiente, ¿no? Lo que Heidegger quiere claramente promover es que la cientificidad de la filosofía no puede medirse por los cánones de la cientificidad de la ciencia como tal constituida a partir de Galileo, digamos así, ¿no? Sino que la filosofía responde a motivaciones y a formas de existencia mucho más radicales, o sea, que arraigan en la existencia de una manera más radical que la propia ciencia, y que por tanto el canon de su cientificidad tiene que dárselo ella a sí misma, por así decir, no tomarlo de modelos externos a su propia pretensión originaria. Por tanto, en ese sentido, digámoslo así, de lo que se trata en ese aspecto es que la idea de filosofía como ciencia, dice Heidegger en esos primerísimos cursos, dice en una expresión muy característica, Übergangsausdruck, una expresión de tránsito. O sea, es una idea de la ciencia que no debemos, por así decir, quedarnos en ella conforme a un modelo establecido de ciencia, sino que lo que tenemos que hacer es tomarla como una indicación de un tránsito hacia algo, es decir, hacia la cientificidad propia y originaria de la filosofía. Entonces, la ciencia tenemos que utilizarlo más bien, en esos momentos, como un antídoto, o como una cautela, como una prevención contra el entusiasmo o la exaltación misticoide propia de las Weltanschauungen, o de algunas Weltanschauungen, ¿no? De algunas concepciones del mundo. Entonces, ahí utilizo una palabra muy kantiana, por cierto, que utiliza Kant muchas veces, la palabra Schwerbegeist, ¿no? El entusiasmo exaltado que Kant oponía, ¿no? al discurso propiamente racional, ¿no? Entonces, es en ese sentido donde Heidegger aspira o algo así a pensar el rigor, el rigor científico de la filosofía a partir de ella misma, a partir de sus exigencias propias y no, insisto, de un modelo que generalmente él atribuirá siempre, como sabéis, al modelo cartesiano de la ciencia, al modelo matemático cartesiano de operar científicamente a partir de un principio absolutamente, de una evidencia absolutamente inconmovible. Ese modelo de cientificidad, eso ya más tarde, no casa con el rigor de la ciencia, de la filosofía, pero la filosofía es fundamentalmente ciencia con una pauta de cientificidad que se marca ella a sí misma, digamos así, ¿no? Bueno, entonces, el segundo punto fundamental que tenemos que ver en esa aspiración, en esas ideas de filosofía de primera idea, es, claro está, que, digamos así, que la filosofía es una experiencia originaria, o originaria en el sentido de que arraiga la existencia misma, ¿no? Sale de la existencia misma, y que, por tanto, tenemos que ir, por así decir, a ese origen del que surge, y por tanto la distinción entre filosofía como concepción del mundo o filosofía como ciencia, Heidegger intenta, por así decir, una especie de superación de eso, pero no una superación en el sentido de ir más allá de esas dos, no una superación dialéctica en el sentido de que de la contraposición de una y otra hagamos una especie de síntesis superadora, sino más bien al revés. Se trata, en un procedimiento típicamente propio de la filosofía trascendental, de ir no más allá de esas dos formas de filosofía, sino al origen de donde provienen ambas, o sea, en una especie de retorno, de retroceso, hacia el lugar de donde salen
de donde proceden ambas direcciones de la filosofía, ¿no? Y ese retroceso hacia lo originario, digamos así, es una de las ideas claves siempre de la filosofía de Heidegger. Si hay una palabra que Heidegger usa y abusa de ella extraordinariamente, es la palabra originario. Un originario que hay que entenderlo, insisto, a mi entender, con el modelo de comprensión del originario y de lo trascendental. Se trata de ir a aquello que hace posible el surgimiento de las dos formas que están ya, por así decir, consagradas, filosofía como ciencia, filosofía como Weltanschauung. Ambas responden a razones básicas, arraigadas obviamente en ese origen, pero de lo que se trata es de ir más bien a aquello que hace posible comprender por qué hay Weltanschauung y por qué hay filosofía como ciencia estricta. Esa es la pretensión, digámoslo así, y eso es lo que Heidegger en esos años llama una ciencia Urwissenschaft, ¿no? Una ciencia originaria de la vida en y para sí, o sea, de la vida en sí misma y tal como es para sí misma. Bueno, pues a esa especie de ligar la filosofía a esa especie de originariedad, ¿no? Es justo la pretensión de Heidegger en esos años. No instalarse en una especie de filosofía de cultura, una especie de crítica cultural, ni tampoco, por supuesto, en una idea de ciencia recibida críticamente, básicamente de la tradición cartesiana. Entonces, entonces, el problema fundamental, como os podéis imaginar, es el problema de cómo acceder, cómo llegar o acceder a ese ámbito, digamos, originario del que procede, en nuestro caso, puesto que estamos examinando el problema de la filosofía, de donde procede la disyunción de filosofía como concepción del mundo como ciencia. Y esa es la problemática esencial de todos los cursos del primer Heidegger de los años 19 al año 23 o 24. Es decir, el problema de la ciencia originaria de la vida en y para sí, y cómo mostrar, digamos así, ese ámbito de originalidad del cual surge como digamos, prolongación natural la filosofía. Y eso es exactamente lo que hace que Heidegger se abrace a la fenomenología. Realmente se mueve en el ámbito de la fenomenología como aquel modo, digamos, de acceso a las cosas, a los fenómenos, que permite decir lo originario sin, digamos, que permitiría decir lo originario sin transformaciones, o por así decir, más que sin transformaciones, diríamos, sin distorsiones provenientes de los modelos de comprensión intelectual ajenos a ella. O sea, digamos, comprender eso sin la proyección, entenderme las comillas, ideológica, de posiciones que asumamos de corrientes filosóficas diferentes, ¿no? Y eso es lo que técnicamente en esos años Heidegger llama la experiencia fáctica de la vida, faktische Lebenserfahrung, ¿no? O sea, experiencia fáctica de la vida quiere decir exactamente, a ver si luego decirlo, como decía Solís, no es fácil, y mucho menos cuando uno quiere entrar en esos ámbitos. Fijaos que el problema fundamental de la sociedad de estos años es hablar de lo oscuro con cierta claridad. Es decir, hablar de lo originario a lo que no hay un fácil acceso porque está precisamente tapado por no solamente por la tradición, sino por la cantidad de, digamos, juicios y prejuicios que arrojamos sobre las cosas. Hablar de ello, digamos, de una manera propia, y lo cual exige un modo de acceso y un lenguaje lo suficientemente adecuado o propio, ¿no? Esa es la problemática esencial de la fenomenología, tal como Heidegger lo tiene en esos años, ¿no? Y claro, entonces la experiencia fáctica de la vida es, en principio, la idea tan absolutamente elemental de la vida tal como es, inmediata y realmente vivida por cada uno de nosotros en la situación concreta, que es lo que quiere decir fáctica concreta en la que estamos. Es decir, la vida no es un concepto genérico, digámoslo así, o biológico, es un concepto
digamos, que implica una respectividad radical a la situación concreta en la que la vida se ejerce. No hay vida en general, mucho menos vida humana en general, hay vida concreta y determinadamente vivida, ¿no? Entonces, el intento de dar, digamos así, la palabra a esa inmediata vida fáctica, tal como es vivida, es lo que mueve a Heidegger en esos años, pero no en la convicción de hacer algo así como una especie de filosofía muy espontáneamente cercana a la realidad tal, sino en la convicción de que ese estrato es el origen trascendental de donde surge todo el sentido en los demás ámbitos de la vida. Es decir, que eso que la fenomenología justa llamaría Lebenswelt, el mundo de la vida, ese es el estrato primario del sentido, que recibe distintas transformaciones, pero que es preciso acceder a él de una manera, diríamos, propia. Entonces, la experiencia fáctica de la vida está claramente ligada al concepto, a la idea heideggeriana constante y permanente, que eso llega hasta serie de tiempo, de la significatividad. Lo característico, radicalmente característico de la vida concretamente vivida, es su significatividad. Y esto sí que es una idea, digamos, difícil de dar a entender si es que no estoy equivocado en lo que creo que significa. Porque el término significatividad, que es el término, como sabéis, básico de ser y tiempo, que constantemente se utiliza y que está presente en estos primeros cursos. Claro, lo que es significatividad no significa solamente que las cosas tengan un significado, lo cual es evidente, ¿no? Ni tampoco significa el plano puramente lingüístico del significado de las palabras con que nos referimos a las cosas. La significatividad indica más bien que en nuestro inmediato estar en el mundo, las cosas nos dicen algo, o sea, nos significan algo. Y permitidme que ahí meta el pronombre personal, porque eso está implícitamente presente en lo que Heidegger entiende por significatividad. Quiere decir, algo nos es significativo, nos es significativo, quiere decir que siempre significa algo respecto de nosotros en tanto que estamos actuando en las cosas, ¿no? Y esa significatividad, por consiguiente, hay que entenderla más bien en el sentido de la oposición o digamos, se contradistingue, diríamos, de la idea de la absoluta neutralidad objetiva de la ciencia, por ejemplo. Es decir, la idea de lo que hoy los norteamericanos llaman, vamos, los norteamericanos, siempre digo los norteamericanos, pero en el fondo es Nagel, ¿no? El que consagró la expresión, la visión desde ningún lugar o desde ninguna parte. Es decir, lo que Heidegger quiere decir es que la vida, la experiencia fáctica de la vida nunca es una visión desde ninguna parte, sino es siempre una visión, digamos, implicada, metida situacionalmente en algo. Y es eso lo que Heidegger llama significatividad, a eso, es decir, al hecho de que las cosas nos significan, nos dicen, en muy diversos grados, ¿no? Nos dicen algo, nos afectan, nos conmueven, etc., pero en toda esa gradación enorme de formas de estar implicado en las cosas, es lo que Heidegger llama significatividad. Entonces, lo característico fundamental de la experiencia fáctica de la vida es su significatividad. Y por eso, cuando Heidegger en ese famoso curso, analiza la vivencia de la cátedra cuando entra a dar clase y se entra ahí, lo que describe fundamentalmente esa experiencia es todo un conjunto de predicados que no tienen sentido si no es porque están significando algo para alguien que entra como profesor a un aula. Entonces, es esa significatividad la que lo que hace, sobre todo, lo que muestra es la implicación de nosotros como agentes en ella. Claro, si os dais cuenta, la problemática que tenemos siempre cuando en filosofía tratamos, yo al menos cuando trato de explicar esto, es que parece que inmediatamente se produce algo así como una especie de subjetivización de las cosas. Porque, claro, lo que estaríamos haciendo es que inmediatamente nos llevamos a esa reflexión, llevamos la idea de la distinción entre lo en sí y lo para mí, ¿no? Típico de toda la filosofía moderna que culmina en Hegel, ¿no? Lo en sí y lo para mí, ¿no? Y yo creo que lo que Heidegger quiere decir es que la distinción entre lo en sí y para mí es completamente ajena a este ámbito de la vida fáctica, ¿no?
es más bien como una especie de retroproyección de una reflexión propia de la filosofía de la conciencia, de la epistemología en último extremo, sobre la vida tal como realmente es vivida. De manera que decir si, por ejemplo, imaginaos que yo ahora veo que uno de vosotros hace un gesto así y tal, eso es un ejemplo, es típico de lo que significaría para Heidegger significatividad. Eso significa algo. Y yo, por ejemplo, lo puedo entender inmediatamente como un gesto de desagrado por algo que he dicho. Si tuviéramos una visión puramente neutral de las cosas, si esa fuera nuestra vida real, no habría significatividad ninguna. Ahí habría habido un movimiento de una ceja, no es un caso. Pero eso no significa nada. Significatividad significa exactamente esto, que inmediatamente eso se me da, me significa, pues no sé, el desagrado con algo que he dicho. Entonces, es ese contexto de significatividad, lo que Heidegger llama propiamente significatividad. Y ahí la distinción clásica, sujeto-objeto, si queréis, en sí, para mí, no tiene sentido. No tiene sentido porque, digámoslo así, ese gesto es absolutamente real. Y hacer ahí una distinción entre lo real y lo imaginario, entre lo real y lo ficticio, entre lo que es en sí y lo que no lo es, son distinciones perfectamente legítimas, pero que no cuadran con el nivel, el ámbito en el que está situada esa experiencia fáctica de la vida. A eso es lo que yo creo que Heidegger llama significatividad. Y, por tanto, todos los significados de las cosas brotan o salen a partir de esa significatividad. Recordáis que en ese tiempo, dice Heidegger, a ver si me voy a equivocar ahora, a los significados, a los significados les brotan palabras. Es decir, al significado en el que siempre estamos ya metidos, le brota el lenguaje. O sea, le damos expresión lingüística, ¿no? O la expresión lingüística es indiscernible de ese significado inmediato. Bueno, no me quiero entretener más con eso, simplemente lo que se trata es de que veamos en ese sentido que Heidegger quiere mostrar que esa significatividad es el estrato básico, elemental, primario, originario, en el que la vida acontece como tal. Y esa significatividad la que se va, por así decir, en una expresión que Heidegger utiliza, que se va empalideciendo, o sea, se va difuminando, digamos así, en diversos grados de abstracción, según vamos, por así decir, alejándonos de la significatividad inmediata en un creciente proceso de teoretización o de teorización, ¿no? Es decir, si queréis, de objetivación, ¿no? De convertir las cosas cada vez más en objetos para nuestra consideración. Bueno, pues toda la obra de ese primer Heidegger se centra indiscutiblemente en la idea de realizar un análisis completo, un análisis fenomenológico completo de esa experiencia de la vida fáctica, para, naturalmente, hacer lo que hace la filosofía, que es ponerla conceptualmente a la comprensión pública de la gente, ¿no? de los filósofos. Y todo el análisis que hace en esos años, como voy a meter Heidegger, lo distingue básicamente, como recordaréis, algunos de vosotros que lo conocéis, en tres dimensiones del mundo. Esa significatividad es estar tratando con asuntos y cosas del mundo, en ese concepto de la significatividad, y en un mundo que tiene como tres dimensiones: el mundo el mundo de la circunstancia de las cosas, el mundo compartido con los otros y el mundo del sí mismo, lo que se llama Selbstwelt, el mundo sí mismo, ¿no? Y lo único que me interesa ahora, para ir a la idea de filosofía, lo único que me interesa ahora es que claramente no hay obviamente tres mundos, eso sería una idiotez, ¿no? Hay un único mundo que tiene como tres dimensiones básicas: el trato con las cosas, el mundo compartido público con los demás y el mundo del sí mismo, el mundo que es en cada caso mi mundo, digamos así, ¿no? Bueno, pues lo que contiene claramente esos primeros cursos, claramente, es una acentuación del mundo del sí mismo. Fijaos que al decir eso es la única cosa que quería explicar mínimamente para no dar lugar a confusiones, ¿no? Y ese mundo del sí mismo no es en modo alguno un mundo interior,
ni es tampoco el que haya un yo, que soy yo mismo, metido en esa especie metido entre esos dos mundos, entre esos otros mundos, divagando, de modo alguno. El mundo del sí mismo es el mismo que los otros. Justo en la única referencia en la que decíamos antes, en que yo siempre estoy implicado en esos mundos. Digamos, el sí mismo es fundamentalmente ese pronombre personal que he dicho antes, nos afecta o me afecta. Es decir, ese sí mismo que está ahí, metido, implicado en el trato con las cosas con las que está, y que en esa misma medida en que está implicado con él, hay un momento, por así decir, podríamos decir, de autorreferencia de la vida a sí misma, de nuestra vida a nosotros mismos. Y ese momento de autorreferencialidad, que no es un momento de autoconciencia, de modo alguno, que no se debe entender como la conciencia reflexiva que reflexiona sobre uno mismo, no, sino el que cualquier cosa, como decía antes, estoy yo involucrado en ella. Y el problema fundamental de Heidegger, tanto ahí que llega esta serie de tiempo, es justamente cómo tratar fenomenológicamente ese sí mismo que está ahí envuelto. Ese sí mismo no es en modo alguno un yo, o sea, no es en modo alguno el yo de las filosofías de la conciencia, de la filosofía cartesiana, etc., no es el ego cogito, ¿no? Sino que ese yo es más bien un yo que está, pues decir, implícitamente presente en esos mundos, que no puede entenderse sin la referencia a sí misma. Yo lo diría más bien una especie de autorreferencialidad implícita, que solamente se hace explícita en la reflexión, pero eso es una segunda cuestión, ¿no? Bueno, pues es ese punto del sí mismo que resulta muy acentuado en esos años, lo que Heidegger acentúa de esas dos maneras. Una, lo digo, es el me implícito en nuestra implicación en las cosas, y el segundo básico es que claramente Heidegger, probablemente por herencia tomada de San Agustín y de Kierkegaard, ¿no? Básicamente entiende esencialmente que ahí la autorreferencialidad de la vida es una autorreferencialidad de preocupación. O sea, la vida está preocupada por sí misma. Pero entendamos esto de preocupación, no significa una tematización de nosotros mismos constantemente. Quiere decir que la vida trata de ella misma, o sea, tiene de una u otra manera que ocuparse de ella misma, ¿no? La idea claramente agustiniana, ¿no? De la inquietud propia de la existencia es claramente para Heidegger un rasgo estructural de la existencia humana. La existencia humana está ocupándose, al ocuparse de las cosas, se ocupa de sí misma. Y ese implícito momento autorreferencial es un momento radicalmente constitutivo de la existencia. Fijaros que eso en Ser y Tiempo se llama Je-Meinigkeit, ¿no? El ser en cada caso mía. No hay una existencia general, sino la existencia en cada caso mía, ¿no? Y es ahí donde Heidegger utiliza constantemente en esos primeros cursos el término Bekümmerung, que significa preocuparse preocuparse de sí mismo, y esa ocupación de sí mismo, dice Heidegger, esa preocupación por uno mismo, insisto, implícita, pero que puede ser explícita, obviamente, es, dice Heidegger en esos cursos, la realidad originaria, y la filosofía tiene que mantenerla y fortalecerla. Dice Heidegger en uno de esos textos, lo que desasosiega es la realidad de la vida, la existencia humana preocupándose por su propio aseguramiento. Entonces, digámoslo así, hay una especie de inquietud, desasosiego, o si queréis, sencillamente preocupación de la vida por ella misma, que es constitutiva de la facticidad y de la vida fáctica. Y toda, digamos, el actuar de nosotros como agentes en el mundo tiene el trasfondo de un preocuparse de la vida de ella misma, o un preocuparnos de nosotros mismos, ¿no? En algún momento, dije una vez, lo relacionáis, no sé si es muy adecuado, ¿no? Recordaréis en los sueños de Descartes. Descartes dice que soñó que había un libro, un poeta latino, y la primera línea que leyó es Quod vitae sectabor iter, ¿no? ¿Qué camino seguiré en la vida? ¿No?
Entonces, digamos, esa idea del qué hacer con la propia vida, le parece a Heidegger, digamos, el trasfondo básico de la existencia. Y eso se trasluce de muy distintas maneras, o puede no traslucirse, pero eso es, digámoslo así, lo que significa lo que se llama la Grunderfahrung, lo que es la experiencia fundamental de la existencia. Y, claro, es por eso, por lo que Heidegger resalta esencialmente en esos cursos el análisis fenomenológico, una cosa que yo tardé mucho tiempo en darme cuenta hasta que lo vi, ¿no? Es que el uso constante de esos cursos de las ideas de motivación y de tendencia, ¿no?, que son ajenas al análisis intencional en principio, ¿no?, es constante, se debe esencialmente a la idea de que toda actitud humana en la que reposa, entre otras cosas, la ciencia, etc., tiene siempre en su base alguna forma de motivación y de tendencia originada, diríamos así, en esta experiencia fundamental de la preocupación de la vida por ella misma. Entonces, toda actitud, todo lo que hacemos en los distintos fuertes y dimensiones tiene ese trasfondo, y una buena parte del análisis heideggeriano es buscar un poco, digamos así, las motivaciones últimas que arraigan ahí. Pero claro, hay que entender motivación no en el sentido de la causalidad, es decir, no como decía Schopenhauer, ¿no?, que la motivación es la causalidad vista por dentro. No, motivación quiere decir aquí sencillamente para Heidegger es, digamos, la estructura de la vida relativa al mundo, que nuestros actos intencionales concretos de actuación de tal reposan siempre en tendencias o motivaciones básicas que empalman con esta preocupación, con este Bekümmern, con este ocuparse de nosotros mismos. De manera que la cuestión está en decir, ¿qué es aquello por lo cual nos está motivando esta ocupación? ¿A qué responde, en último extremo, vitalmente hablando, es decir, existencialmente hablando, este ocuparnos ahora de esto? Entonces, esa hermenéutica, a partir de eso, Heidegger la ejerce enormemente. Por ejemplo, si leéis el tomo 17 de las obras, en el cual la introducción a la investigación fenomenológica, Heidegger ahí hace toda una investigación, digamos, de por qué la conciencia se ha convertido en el tema de la filosofía. La conciencia, ¿no? Y sostiene, esencialmente, que la conciencia es, haciendo el clásico análisis fenomenológico, la conciencia es la tematización de aquella actitud hacia las cosas que llama la preocupación por el conocimiento reconocido. O sea, la preocupación por obtener un conocimiento que sea evidentemente reconocido como tal. Y esa preocupación última responde a una necesidad de aseguramiento de la existencia. O sea, que en último, es ahí donde lo que quiere decir la motivación. La motivación no es la causa eficiente de algo, sino la tendencia intencional de fondo de la vida que apunta a una digamos, aseguramiento del desasosiego de la inquietud originaria. Eso es lo que hace que la filosofía de estos años, y con eso acabo, sea claramente una filosofía muy existencial, muy propia de lo que, sí, de una manera muy genérica se llama existencialismo, en el sentido de lo que está en el fondo es la inquietud de la existencia por su propia existencia, digamos así, ¿no? Y eso, insisto, está, digamos, podemos decir, transversalmente transmitida a todas las actitudes de la existencia, más o menos difuminadas o alejadas de esa, en diversos grados de esa inquietud originaria, ¿no? Bueno, eso es lo que hace que esta concepción de la filosofía, que es muy clara, muy pasionalmente existencial en esos años, luego queda, a mi entender, muy amortiguada en cuanto se abre claramente paso lo que Heidegger llama la cuestión del ser. Es decir, la ontologización progresiva de la vida fáctica
amortigua enormemente esta fuerte, digamos, tendencia existencial en esos años, ¿no? Se podría sostener, yo lo he sostenido en algún momento, que este primer proyecto de Heidegger en torno a una idea originaria, a una ciencia originaria de la vida en y para sí, es perfectamente autónoma y inteligible con independencia de la progresiva cuestión del ser que Heidegger aborda después. Se podría entender sin ello. Ahora bien, eso no es del todo exacto, porque lo único que quería decir es, si pasáis de aquí a Ser y Tiempo, veis que Ser y Tiempo mantiene esencialmente la idea de la Bekümmerung, de la preocupación por uno mismo, ¿no? Por la existencia, preocupándose por ella misma, y de las tres dimensiones del mundo, pero lo hace de una manera ya tan ligada a la cuestión del ser, que es lo que Heidegger llama la comprensión del ser, lo que toma el primer plano. Pero esa comprensión del ser, que es el terreno fundamental de Ser y Tiempo, Heidegger la hace reposar, una vez más, en esta idea de la existencia ocupándose de ella misma. Recordaréis que Ser y Tiempo se define de entrada al Dasein como aquel ente al que en su ser le va el propio ser. Pues ese irle el propio ser es una manera, digamos, difuminada, empalidecida, en cierto modo, de esta preocupación por la propia existencia, que es la inquietud originaria de la existencia. Pero naturalmente la autorreferencialidad básica permanece. El Dasein es un ente al que le va su propio ser. Y ese irle su propio ser es lo que constituye, lo que hace que la comprensión del ser sea determinante en el hombre, porque a un ente al que le va el propio ser no puede dejar de entender el ser a partir justamente de esa autorreferencia. Entonces, eso ya, por decir que está, por así decir, un poco aplanado, pero en los primeros cursos se ve con toda claridad que la experiencia fáctica de la vida es indisociable de una especie de agudización, como dice Heidegger, del mundo del sí mismo, o sea, de la sí mismidad metida en la existencia, digamos. Bueno, pues, ¿qué pasa entonces en ese contexto con la universidad? Eso es lo que quería. Pensad un momento ahora, ¿qué se puede decir de la universidad desde esta perspectiva? Con una filosofía así entendida. Pues obviamente muy poco, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos un poco a ver eso rápidamente. Heidegger habla de la universidad, que yo sepa, del año 19 al año 29, en 5 cursos, ¿no? El primero, el llamado Kriegsnotsemester, o sea, el semestre de emergencia bélica, que es el semestre que se improvisó después de la Primera Guerra Mundial para los excombatientes jóvenes que accedían a la universidad, que venían a la universidad. Recordad que la Primera Guerra Mundial se firma el armisticio el 11 de noviembre del 18. Por tanto, pasadas las Navidades, hay un montón de gente joven que hay que abrirle la puerta a la universidad, etc., ¿no? Y entonces se improvisa un semestre, y es ese semestre en el de la filosofía y la idea de la construcción del mundo, ¿no? Pues ahí Heidegger habla, al principio, de la situación de la universidad, un momento, ¿no? El segundo, en el verano de 1919, de ese mismo año, se anuncia, hay un curso llamado sobre la esencia de la universidad y del estudio académico, del que no hay más que unos apuntes incompletos de Oscar Becker, si no recuerdo mal, que no habla nada de la universidad. Este Oscar Becker empezó a tomar los apuntes muy iniciados del curso y debió hablar de ello en la primera parte, pero no hay ninguna huella, ¿no? Después habla de eso en un curso de 1921, me parece, sí, donde, hablando de la filosofía, una vez más, hay un apartado que se llama la Zugangssituation, la situación de acceso, la universidad. O sea, accedemos a la filosofía en la universidad. ¿Y qué significa eso respecto a la situación concreta, ¿no? Y cuarto, en el invierno de 1929, Heidegger da un curso. Ese es el primer curso que Heidegger da en Friburgo, cuando ya va a sustituir a Husserl en la cátedra del Seminario de Filosofía 1 de Friburgo, ¿no? Y ahí, en un curso que os lo recomiendo, es un curso buenísimo,
Se llama Introducción a la Filosofía y es probablemente uno de los cursos, digamos, mejores, con más dominio de la situación, muy claros, que se entienden muy bien. Está traducido por Jiménez Redondo, ¿no? que está muy bien traducido, pero con la técnica peculiar de Manuel Jiménez, ¿no? Está muy bien traducido y que se entiende muy bien. Pero se entiende muy bien además porque es un curso muy claro, ¿no? Y que es extraordinariamente esclarecedor de las problemáticas más complejas del propio Heidegger, ¿no? Y por último, hay un curso del verano de ese mismo año, del año 1929, que se llama Introducción al Estudio Académico, del que no hay más que unos apuntes muy buenos, por cierto, de Marcuse. Marcuse está en el tomo 28 de las obras completas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dice básicamente Heidegger ahí sobre la universidad en ese año? Pues fijaros que dice que lo llama fundamentalmente la situación de acceso. O sea, la idea es, naturalmente, vamos a enfrentarnos con la filosofía que vamos a hacer en un aula universitaria, ¿no? Y claro, ahí, diríamoslo así, eso es el año 19, y lo que hay fundamentalmente en ese año 19, en ese clima espiritual del que os hablaba al principio, es unas ansias enormes de reforma, de revolución, etcétera, de todo, y muy particularmente de la enseñanza universitaria. Pues ahí hay como dos formas básicas de pensar la universidad. Una, dice Heidegger, la cacareada reforma, activada, dice, mediante medios contrarios al espíritu, al servicio de fines efímeros. Y eso claramente Heidegger lo contrapone a una revolución espiritual, que es todas las veces, es 3 veces en el texto, motejada como auténtica, ¿no? con el adjetivo alemán echt. El auténtico origen espiritual, la auténtica conciencia científica y la auténtica revolución espiritual. Y además todo eso con una interna sinceridad, dice Heidegger, ¿no? Porque no se trata de dar reglas, sino de la acción efectiva del ser personal originariamente motivado. Claro, claramente, Heidegger, digamos que eso, bueno, luego hablaremos, sobre todo en el diálogo discutiremos cuál es la situación. Ahí Heidegger claramente viene a decir lo que casa perfectamente con esa cuestión de la filosofía, de que la reforma universitaria, dice, las proclamas, las reuniones, las asambleas y los programas, todo ese tipo de cosas, permanecen como exteriores a la verdadera reforma que hay que hacer. Que es una reforma, como os podéis imaginar, de acuerdo con esta idea de la filosofía, una reforma radicalmente existencial, es decir, de la posición de nosotros como existentes respecto a la filosofía. Y por consiguiente, ninguna, digamos, la idea de que con cambios de programas institucionales se va a producir la reforma requerida es ajeno, pérdida de tiempo, digamos. Eso es todo lo que Heidegger dice básicamente en ese texto. Es decir, que, y eso, como veréis, guarda claramente relación con la concepción existencial de la filosofía que tiene. Digamos, todo lo que tiene que ver con cambios fundamentales de la objetividad, del lado, digamos, del costado objetivo de la vida o de la institución como tal, permanece siempre en algún sentido como exterior a la verdadera transformación que se requiere, que es una transformación de cada uno de nosotros respecto de nuestro efectivo filosofar. Eso es lo único que Heidegger verdaderamente insiste en ese contexto, ¿no? En el segundo curso que os decía, el segundo no hay nada, el tercero, el de la interpretación fenomenológica de Aristóteles, ahí Heidegger aborda, digamos, la situación del modo de acceso a la filosofía, que es la universidad, pero casi todo el tiempo se le gasta en discutir las objeciones que se puede hacer a la filosofía universitaria, en el sentido de si la enseñanza de la filosofía la hacemos en la universidad, parece que adscribimos la filosofía a la vida académica. Y entonces esa adscripción a la vida académica empequeñece la filosofía, porque de ninguna manera la filosofía
está, por así, ligada al estrecho mundo académico, ¿no? Y por supuesto Heidegger dice que naturalmente que no, obviamente que eso no quiere decir en absoluto. Pero por otro lado tampoco dice en otro sentido el reproche inverso de que por otro lado si hacemos eso, si marcamos, digamos, para la filosofía criterios académicos, entonces estamos, por así decir, sometiendo el pensamiento filosófico a una institución tan absolutamente contingente y sometida a los bienes históricos como es la universidad. Y por consiguiente, digamos así, es la relación entre la adscripción o la relación entre filosofía y universidad lo que resulta ahí, digamos, discutible, cuestionable. Pero lo que hay quiere decir, en modo alguno, es que de ninguna manera, dice, la filosofía está adscrita a la universidad, pero que la universidad, en su concreta existencia histórica, exige la filosofía. O sea, exige desde sí misma, desde ella misma, hay una especie de exigencia de filosofía en la propia institución, en la propia idea de universidad, porque de lo que se trata en último extremo es de que la universidad pueda, por así decir, la universidad como configuración histórica, ¿no? Como concreta configuración institucional histórica, esté o no en disposición de promover, la experiencia fundamental que origina el filosofar. O sea, si la universidad está en disposición de suscitar la auténtica, o sea, la filosofía como auténtica, digamos, como un auténtico pensamiento de la existencia respecto de ella misma. Y si está en capacidad de promover lo que Heidegger llama ahí el Daseinssinn, el sentido existencial de la filosofía. ¿O no? Pero, digamos, lo deja sin... Pero como veis, lo que se va claramente reflejando es una especie de no sé cómo decir, de alejamiento o falta de interés o de importancia por la universidad como institución. O sea, la objetividad institucional de la universidad no es objeto de preocupación por Heidegger. Lo que hay constantemente es decir que eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Y por eso una y otra vez es curioso, una y otra vez aparece toda la institucionalidad universitaria como algo externo a la filosofía, ¿no? Es decir, como, digamos, algo que la filosofía puede aprovechar o no, etcétera, puede, digamos, insertarse en ella o no, pero no afecta a lo que fundamentalmente la filosofía tiene que hacer, que es, y una expresión que Heidegger utiliza constantemente, una Wandlung, un cambio, una transformación, incluso utiliza el término de la metamorfosis de Kafka, Verwandlung, ¿no? O sea, una transformación, una metamorfosis radical de la existencia. Y eso es para eso es para lo que la universidad es constitutivamente coyuntural, o sea, depende, ¿no? En los cursos del año 29 hay un salto muy grande, porque en todos los cursos fundamentales de la época de Marburgo, donde Heidegger está absolutamente, digamos, entregado a las interpretaciones de los grandes clásicos como Kant, Descartes, Aristóteles, etc., a los problemas fundamentales de la fenomenología y demás, no hay, digamos así, ninguna específica referencia a la universidad. En cambio, la vuelve a hacer, ¿os sabéis? Tú me dices, ¿no? En cambio, la vuelve a hacer justo en el año 29, que es cuando empieza su enseñanza en Friburgo. Es como si Heidegger, cada vez que empezara una etapa importante, hiciera algunas referencias a la situación universitaria, ¿no? Y ahí, en ese curso de introducción a la filosofía, empieza diciendo algo que cuando hablamos de una introducción a la filosofía, la palabra introducción parece querer decir que tenemos que meternos en algo de lo que estamos fuera. Pero justamente eso es completamente absurdo para la filosofía. La filosofía no se está fuera de ella nunca. Y dice exactamente, la filosofía es la existencia humana en cuanto tal. Fijaos pues que ahí está ya, digamos, radicalizada en los motivos existenciales del primer Heidegger, en el sentido de que filosofía es en el fondo lo mismo que existencia humana, más o menos explícita, en el sentido de que la filosofía es la explícita reflexión de la existencia humana preocupándose por ella misma. Entonces, digamos así,
nunca estamos fuera de la filosofía. Podemos estar, digamos, más o menos en diversos grados, y aquí utiliza Heidegger una vez más el término de Heráclito, mayores o menores grados de estar despiertos respecto a la ciencia. Pero la filosofía siempre es coextensiva con la propia existencia humana, ¿no? Entonces, una introducción a la filosofía de Heidegger no es introducción a la filosofía, sino solamente puede ser puesta en marcha en la existencia de cada uno de nosotros del filosofar. O sea, hay que activar el filosofar explícito, y para eso no hay que introducir, sino más bien, digamos, ¿cómo diría yo? Conmover o remover o algo así, ¿no? Bueno, pues entonces, y en ese sentido, pero claro, eso lo hacemos en la universidad. ¿Y qué es en ese sentido la universidad? Es el lugar en el que ejercemos nuestros derechos civiles, es decir, Bürgerrecht, nuestros derechos civiles, ¿no? Es decir, nosotros como ciudadanos hemos elegido estar aquí, ¿no? Y esa elección comporta una decisión y una vinculación. O sea, hemos decidido estar aquí y eso nos vincula a algo necesariamente. Y a lo que nos vinculamos es exactamente lo que expresa la palabra de Max Weber, Beruf, o sea, profesión, vocación y profesión a la vez. De manera que lo que hacemos en la universidad es poner en marcha, decidir nuestro Beruf, nuestra profesión, diríamos, pero profesión es una palabra que permanece, por así decir, como exterior a vocación, y Heidegger lo que quiere decir claramente es que a lo que nos vincula la universidad es a la ciencia, y la ciencia, dice, es algo que, si se cultiva, prepara a la existencia de cada uno de nosotros a una nueva posición en el mundo, en el que todas las relaciones con este experimentan una Wandlung, una transformación, y se llega a una nueva transparencia e ilustración de la existencia sobre sí misma. Entonces, lo que hace, a lo que nos compromete, digamos así, la entrada a la universidad, es precisamente a tomarnos en serio el Beruf científico, y un Beruf, si es científico, verdaderamente transforma la existencia en la que estamos. Y no solamente ilustra, sino que produce una transformación de nuestro estar en el mundo. Y es en ese año donde Heidegger utiliza un segundo término que une a esta vinculación a la ciencia, que es el término Führerschaft, que hay que traducir por liderazgo. No digo, es Führer, ciertamente, pero la traducción de eso es liderazgo, ¿no? Porque lo que podemos... Es literalmente lo que llamamos liderazgo. Lo que constantemente se está en todas las empresas diciendo, por ejemplo, yo tengo una hija a la que está en una empresa muy importante, a la que le han dicho que tiene insuficiente liderazgo, capacidad de liderazgo, y eso es muy importante, que tiene que fomentar su liderazgo, capacidad de liderazgo, ¿no? Y exactamente lo que Heidegger quiere en este contexto decir, ¿no? Fijaos que esto es el año 29, ¿no? Lo que quiere exactamente decir es que ese deber de comprometerse con la propia, digamos, con la propia existencia, dice, este Führerschaft significa el deber de una existencia que comprende sus posibilidades de manera originaria y lo hace respecto de la totalidad de su existencia y en última instancia, y al hacerlo eso, al comprometerse, digamos, con su Beruf científico a fondo, y instala la ciencia en la totalidad de la existencia, eso engendra necesariamente un Vorbild, dice, un modelo, y ese modelo implícito, esa especie de implícito carácter ejemplar, eso es lo que Heidegger está llamando liderazgo. O sea, los líderes de Heidegger, el liderazgo no implica en modo alguno ni un puesto, dice Heidegger, ni un puesto importante, ni conducción moral. Lo digo porque lo dice explícitamente. No implica ninguna conducción moral. Implica solamente una idea más bien platónica del modelo que de una u otra manera, con su propia ejemplaridad, es seguido por.
Pues bien, eso, dice, es lo que hace, digamos así, que lo que implica nuestro compromiso con la universidad. Y ese es el que, digámoslo así, lo que la universidad, desde su propio carácter institucional, puede favorecer respecto de la originación básica de la filosofía en la raíz más básica de la existencia, ¿no? Y por último, con eso acabo, en el último curso en el que los apuntes que lo tenemos en apuntes de Marcuse, ahí dice Heidegger una vez más, de una manera todavía más clara que en esta otra, ¿no? que cuando se entra a la universidad, sobre todo los estudiantes, al final, sobre todo en los últimos años, se ve perfectamente una inquietud o un desasosiego entre los estudiantes, fundamentalmente producida porque no son capaces de conectar la ciencia con la que se han metido con el todo de la existencia, ¿no? Y están, por así decir, eso ya lo digo yo, no lo dice él, como diciendo, bueno, ¿para qué esto que tiene que ver con? ¿No? Y eso se debe esencialmente, entre otras cosas, a que la universidad se ha convertido cada vez más, fijaros que lo dice el año 29, en una Warenhaus, en un almacén, o en una Fachschule, en una escuela técnica. Y el estudio académico, dice, está dejando pasar lo esencial, que es la correspondencia del todo de lo que estudia con el mundo de la existencia en su totalidad. Y es esa rígida organización la que necesita no ser superada y cambiada por otra organización, sino quebrada, dice Heidegger. Quebrada en el sentido, naturalmente, existencial del término. Digamos, ningún programa de reforma que sustituya a esta organización enrigidecida, digamos así, por otra, va a producir el cambio sustancial en el que, digamos así, en el que se produzca la conexión entre aquello que hacemos en nuestro ámbito concreto de ciencia y la totalidad de la existencia a la que estamos, de alguna manera, con la que estamos todos necesariamente comprometidos, ¿no? Pues bien, dice, la inquietud fundamental que se produce ahí es porque la existencia actual siente un profundo desasosiego respecto dice, entre comillas, al intelectualismo de la ciencia, ¿no? Es decir, y la clave de todo eso, con lo cual empalma absolutamente con toda la filosofía de primera que hemos hablado antes, la causa de esa perplejidad, de esa insatisfacción, es la interpretación del conocimiento filosófico y científico como puramente teórico. Como puramente teórico. Es decir, el problema fundamental es la desconexión radical de la ciencia e incluso de la filosofía respecto del todo de la existencia, digamos, de la totalidad de la existencia y la pérdida, digamos así, de la raíz existencial de la ciencia. Es lo que en ese texto, en el texto de la introducción a la filosofía, Heidegger dice, lo moteja de esta manera: el que la posición de la existencia individual respecto a la ciencia pueda entrar en crisis tiene al cabo su razón de ser en que está sin determinar y sin aclarar cuál es la relación en que están algo así como la ciencia y la existencia humana, digamos, está sin determinar y sin aclarar cuál es la relación en que están algo así como la ciencia y la existencia humana. Y este es el problema fundamental, que es el problema de la esencia existencial de la ciencia. El problema de la esencia existencial de la ciencia. O sea, la problemática última es que la universidad, en ese sentido, distribuida cada vez más en almacén de conocimientos y en especialidades tecnificadas, digámoslo así, es decir, parcializadas, han perdido la referencia total, han perdido la referencia a esa especie de experiencia fundamental que origina la filosofía y que está en relación con el todo de la existencia, con la orientación básica de la existencia del mundo. Y si os dais cuenta, esta idea de la ciencia, que es esta por Heidegger, una clave completamente existencial, casa enormemente con lo que en el año 36 Husserl hace en la crisis de las
ciencias europeas, donde el problema de Husserl no es un problema existencial, en el sentido de Heidegger, ¿no? Pero es un problema básico de la pérdida de significación de la ciencia respecto de su significación para la vida humana, la desconexión entre el Lebenswelt, entre el mundo de la vida, y las ciencias tecnificadas. Y lo que Husserl emprende ahí es el intento de entender cómo se ha producido genealógicamente eso. Y es por lo que Husserl realiza una investigación muy detenida de la idealización a la que somete la ciencia moderna, Galileo, etc., al concepto tradicional de naturaleza, de ciencia, etc., ¿no? Y cómo esa pérdida de significación tiene el mismo sentido que Heidegger. Heidegger lo muestra como el desarraigo respecto de la experiencia fundamental de la autorreferencia de la existencia, y Husserl lo ve como la pérdida de significación o de reintegración de la ciencia en la totalidad del Lebenswelt, del mundo de la vida. Pero la idea es esencialmente la misma. La universidad, digámoslo así, permanece, por así decir, como exterior. Y la pregunta fundamental, básica, es: ¿puede la universidad hacer algo así como favorecer lo que es el origen radical de la filosofía, que es, y por tanto, reconectar todas sus especialidades con el todo de la existencia? Eso es lo que parece Heidegger el problema fundamental de la relación de filosofía y universidad. Y eso es lo que lleva al discurso de rectorado a hacer una utópica y, a mi entender, absurda idea de que la filosofía de que las ciencias tienen que volver a su origen griego, y donde, si os recordáis en el discurso del rectorado, en vez de la perspectiva existencial, de la cuestionabilidad y la fragilidad radical de la existencia para su aseguramiento, habla de que la existencia griega es la primera que se vio en el todo del ente, en su absoluta fragilidad e impotencia ante los grandes, digamos, dominio de la naturaleza y del ente, y en esa exposición y fragilidad del hombre, a esa es la gloria de la filosofía griega, y ahí hay que volver todas las ciencias, lo cual es una idea verdaderamente impracticable, ¿no? Pero, como veis, guarda claramente una relación última con esto, porque lo que permanece incólume desde el año 19 hasta el discurso del rectorado, lo que permanece incólume es la idea de autenticidad, ¿no? Yo he vuelto a releer mi cosa de hace 30 años y lo siento, pero estoy de acuerdo. Es decir, me parece que efectivamente el hilo conductor de todo eso es la idea de que la revolución o el cambio universitario tiene que ser un cambio producido por la idea de autenticidad. O sea, autenticidad significa llevar las cosas lo más posible hacia su origen. Y el origen es el origen existencial de la filosofía. La filosofía, digamos, no tiene otro fundamento que el intentar, digamos, la aclaración de la existencia respecto de ella misma y soportando, por así decir, la fragilidad, o como dice, la fragilidad y la cuestionabilidad radical de la existencia. Y ver que lo que no arraigue en eso permanece como ajeno o exterior, ¿no? Y esa es digamos, la única, y eso es lo que explica, perdonadme, con eso acabo, eso es lo que explica el escasísimo análisis institucional que hace Heidegger. O sea, es evidente que desde esta concepción Heidegger no siente ninguna necesidad de hacer un mínimo análisis objetivo, histórico, objetivo, por ejemplo, de la institución universitaria, de los cambios a los que se ha sometido. En un momento dado dice que la peculiaridad intrínseca y fundamental de la universidad alemana es el que la actividad de la enseñanza y de la transmisión de las profesiones se realiza necesariamente a la par que la investigación de cada uno de los profesores respecto de la temática de su ciencia, con lo cual, digámoslo así, la actividad universitaria tendría que seguir pegada a la original actividad por la cual el pensamiento piensa su propio tema. Entonces, la conexión entre investigación y docencia no es una peculiaridad, es una peculiaridad fundamental de la universidad alemana, pero que es lo que haría que se conecte la enseñanza universitaria con la filosofía originariamente vivida, con la ciencia originariamente vivida.
Y eso de Heidegger es una peculiaridad de la sociedad alemana como tal. Pero eso no le lleva a hacer ningún tipo de análisis, de ningún tipo de análisis de tipo institucional, ni sociológico, ni político. Cuando hace cualquier referencia a ese tipo de cosas, siempre dice que son reformas que es como perder el tiempo en cosas que no van a afectar a lo fundamental. Y eso está en estricta dependencia, como veis, de su concepción radicalmente existencial de la filosofía. Nada más, gracias.